súper feliz. Marina, ¿cómo estás? Nutricionista, Nutreburgos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con el cambio este de tiempo un poco chof, porque encima viniendo para acá me he acordado de cuando veníamos en verano. ¡Qué cambio, ¿verdad? Y era todo sol, manga corta, y ahora de repente pues el frío y la lluvia ya burgalesa que nos azota. Ay, se acabó ya, no queda nada Sí. de verano ni de calorcito. Nada, ya nada. Marina, que ayer fue ese Día Mundial de la Diabetes y hoy en nuestra sección de nutrición pues hemos pensado, bueno, pues vamos a hablar de la alimentación relacionada pues con esta enfermedad, que obviamente cuando uno le diagnostican una diabetes, sea del tipo que sea, la alimentación tiene que cambiar, sí o sí. Eso es, al fin y al cabo, en la diabetes, ya bien sea de tipo 1 o tipo 2, diabetes gestacional, la alimentación tiene un papel clave y es fundamental llevar un buen seguimiento de la alimentación e impartir ciertos cambios en nuestra rutina e incluir ciertos conocimientos que a lo mejor antes no teníamos para poder abordar de una forma completa esta patología. En cualquiera de los tipos cambia la alimentación, pero ¿en cuál tiene que ser más estricta o hay alguna característica de decir, bueno, si es este tipo de diabetes se permite tal alimento, si es el otro segurísimo que no, o cómo funciona? El abordaje es sobre todo porque, bueno, lo podríamos dividir en esas tres diabetes, la diabetes tipo 1, tipo 2 y la gestacional. En la gestacional hay que tener mucho control y mucho cuidado, pero suelen ser también las pacientes menos problemáticas en el aspecto de, al estar embarazadas, pues suelen llevar un control muy estricto, suelen hacer mucho caso de lo que se les comenta en consulta o en consulta médica, entonces no suele haber tanto problema porque encima suelen ser pues durante un periodo de tiempo, pues durante la gestación. Generalmente cuando se da a luz esa diabetes es más probable que probable que desaparezca, sí, ¿no? Pero no siempre ocurre. No siempre ocurre porque también es probable que tanto la mujer como el pequeño nacido tiene más probabilidad de desarrollar otro tipo de diabetes en un futuro, pero si hacemos un buen control no tendría por qué pasar esto. ¿Y en el caso de los otros dos tipos de diabetes? Vale, pues el abordaje también es completamente diferente en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 nos enfrentamos más a un paciente pues joven, adolescente, niños incluso, y el abordaje debe ser de aprendizaje, es decir, no debe ser tanto el incluir unas pautas dietéticas estrictas, sino el que esa persona o ese pequeño sepa combinar una alimentación variada o hacer un poco lo que él quiera y saber controlar pues la glucosa en sangre, saber para qué sirve la insulina y un poco pues que se convierta un poco en un experto de diabetes para saber afrontar diferentes situaciones que le van a ocurrir en el día a día muy diferentes y saber abordarlas todas de una forma correcta y sin riesgo. ¿Y en el caso de la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2 tenemos ya más un perfil de paciente más adulto, la inmensa mayoría suele ser que no tiene unos buenos hábitos de vida y esta diabetes también se caracteriza por no tener dependencia de la insulina, es decir, normalmente se suelen utilizar fármacos para controlar esta glucosa sanguínea y aquí lo que tenemos que intervenir sobre todo es con hábitos dietéticos, es decir, mejorar la base de la que partíamos a través de la alimentación y a través de la actividad física y con eso conseguiremos mejorar. Y también habría que remarcar que en esta diabetes tipo 2 se puede, que no es subdividir, pero estaría también la prediabetes, es decir, hay un momento antes de que nos diagnostiquen diabetes tipo 2 que estamos en una fase que podemos revertir esta enfermedad si la abordamos. ¿Y cómo nos damos adecuada. cuenta que estamos en esa antesala de la diabetes? Normalmente a través de una analítica, cuando nos hacemos analíticas periódicamente, sobre todo con el tema del trabajo suelen hacer muchas empresas, ahí en el momento que vemos que la glucosa sobrepasa un valor de 100 y ya sería... En el momento que se acerca a 100, entre 100 y 120, estamos hablando de prediabetes y es un momento súper importante porque si lo diagnosticamos a tiempo, a través de cambios de hábitos dietéticos y a través de la actividad física podemos revertir esta enfermedad y no llegar a desarrollar nunca diabetes tipo 2. Hablas de cambios en la alimentación, en esa prediabetes, ¿cuáles serían? Pues sobre todo sería con el tema de los hidratos de carbono, es decir, tenemos que evitar tener picos de glucosa en sangre muy elevados. Entonces esto lo podemos hacer a través de varias cosas, entre ellas, pues por ejemplo, reduciendo la porción de hidratos de carbono y combinándola con fibra, aumentando la cantidad de fibra. No es lo mismo comerse un plato único de pasta con tomate que meter pasta integral, meterle unas pocas verduras, un poco de pollo. Las verduras con la fibra, la pasta integral y el pollo va a hacer que esta glucosa en sangre pase más despacio y así evitaremos el tener picos grandes de glucosa en sangre. ¿Y los alimentos que están prohibidos en las personas que padecen la diabetes?
En diabéticos tipo 2, de prohibidos, a ver, todo el mundo de los productos azucarados con un alto contenido en azúcar serían de consumo muy limitado. Incluso en este tipo de pacientes se suele recomendar el utilizar, ya cuando estamos hablando de diabetes y no de prediabetes, los edulcorantes, que a nosotros tampoco nos gusta utilizarles con mucha frecuencia porque afectan a la flora intestinal, pero podrían llegar a ser útiles en ciertos casos. También hay que abordar pues, desde un prisma de qué partimos. Al fin y al cabo, cada persona es un mundo, y después también viene el factor de otras patologías. Cuando detectamos ya una diabetes tipo 2 en un estadio bastante avanzado, suele venir acompañada la diabetes de otras enfermedades. Entonces, muchas veces te tienes que abarcar esas otras enfermedades y después ya trabajar la diabetes o ir trabajando ambas poco a poco. Por ejemplo, ¿qué recomiendas un menú diario para una persona que tenga diabetes, vamos a decir, tipo 1, es decir, ya la que son ya más graves o que ya tienen mayor seriedad? Diabetes tipo 1 se identifica básicamente porque tienes que pincharte insulina en función de la cantidad de hidratos de carbono que tú consumas. Entonces ahí es fundamental que el paciente sepa cuántos hidratos de carbono está consumiendo en cada ingesta, y después también qué repercusión van a tener estos hidratos de carbono a nivel de glucemia. Es decir, no es lo mismo consumir 10 gramos de hidratos de carbono de patata o, por ejemplo, consumir esos 10 gramos de hidrato de carbono de una fruta. ¿Por qué? Porque a nivel sanguíneo van a influir de forma diferente. Entonces, a nivel de, por ejemplo, diabetes tipo 1, que es lo que me preguntabas, no hay una pauta prescrita de hacer esta dieta. ¿Por qué? Porque depende mucho del paciente, y ahí sobre todo lo que tiene que saber es cuánta insulina me tengo que inyectar. Es controlar más que la alimentación. ¿Y todo el tema de suplementos, de vitaminas y así se recomienda para las personas que tienen diabetes o no? Al igual que el resto de población, en caso de tener algún déficit de vitaminas, sí que es recomendado, pues lo más frecuente suele ser la vitamina D, y después depende, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2 y otras patologías, ahí sí que podría llegar a ser interesante alguna suplementación específica, pero también de esto hay que tratarlo con cautela, porque después muchas veces nos animamos y venga, se me va a solucionar tomando X suplemento. No, no es así. Y en cualquier caso, la actividad física siempre es súper recomendable, como cualquier otro tipo de persona que no tengamos diabetes, igual. Ahí estarían los dos papeles. En la diabetes tipo 1 habría que tener también mucho cuidado, porque cuando nosotros hacemos actividad física, la respuesta de nuestro organismo ante la glucosa que tenemos en sangre es diferente. Entonces necesitaríamos pincharnos menos cantidad de insulina. Esto se podría hacer también consumiendo mayor cantidad de hidratos de carbono y manteniendo la insulina que estamos pinchándonos. Y entonces, pues por eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo una diabetes tipo 1 una persona sedentaria que una persona deportista. Hay que abordarlo también de forma totalmente diferente. Marina, pues muchísimas gracias por darnos estos consejos para todos aquellos que tienen diabetes. Siempre cuidado con la alimentación. Y en caso de tener dudas, siempre consultar con los profesionales y estar atentos a esos controles por si estamos en la prediabetes y podemos corregirlo. Eso es. Un placer, Marina. Gracias.